Nos piden determinar el ángulo que forma la recta DE y el plano ABC. La recta DE sería una recta vertical, perpendicular al plano horizontal de proyección, y el plano ABD un plano oblicuo. Bueno, vamos a hacer este ejercicio mediante dos tipos de resolución. Vamos a resolverlo mediante giro y mediante abatimiento, para que veáis dos procedimientos diferentes. ¿Por qué vamos a resolverlo en este caso mediante giro? Es muy sencillo, puesto que la recta es una recta vertical que puede coincidir con el eje de giro vertical. Entonces, vamos a trazar una recta horizontal. Esta parte va a ser común a cualquier procedimiento, porque lo que tenemos que hacer es trazar desde un punto de la recta una perpendicular al plano. ¿Cómo trazamos en diédrico directo perpendiculares al plano? Pues como no tenemos trazas, necesitamos apoyarnos en una recta horizontal y una recta frontal del plano. Entonces cogemos una recta horizontal y sabremos que desde E1 esa recta deberá ser perpendicular a H1. Entonces lo haremos, y también cogeremos una recta frontal y sabremos que desde el punto que cojamos nosotros, desde el que queramos, de la recta DE, la perpendicular deberá ser a la frontal F2. Entonces, seleccionamos ese punto, es un punto que hemos cogido nosotros cualquiera, y desde ese punto trazamos una perpendicular a F2. Es decir, es una recta perpendicular al plano, que por ser perpendicular al plano, recordad, en diédrico tradicional, la perpendicularidad se veía entre recta y traza del plano. Pues una frontal tiene la misma dirección que la traza vertical del plano. Luego R2 será perpendicular a F2. Y hacemos lo mismo desde el punto P, que al ser una recta vertical coincidirá en proyección horizontal con D1, E1. Trazaremos perpendicular desde ese punto P a la recta H1 horizontal del plano. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto P, recordamos, es un punto cualquiera que yo he cogido de la recta vertical. ¿Vale? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos el punto P, ¿qué es lo que vamos a determinar? El ángulo que forma la recta R que hemos trazado desde P y la recta vertical DE. Entonces vamos a hacerlo por el procedimiento de giro, en primer lugar. Entonces, vamos a trazar y vamos a establecer un giro. Para ello cogemos el centro de giro, va a ser el eje. Vamos a trazar una recta cualquiera, un plano cualquiera horizontal, me va a cortar en este punto O, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a girar el triángulo formado por O, P y la intersección de R con el plano horizontal, Q. Este triángulo O, Q, P lo vamos a girar hasta que sea paralelo al plano de proyección horizontal. Es decir, lo que yo voy a hacer es girar el triángulo hasta que esté colocado paralelo al plano horizontal. Entonces, ¿cómo haría? Girar Q hasta que aquí ese triángulo Q', P, O sería paralelo y por lo tanto estaría en verdadera magnitud. ¿Dónde lo veremos? En proyección vertical. Subimos Q, ahí teníamos Q'2 y ese sería el triángulo. El ángulo que forma esa recta girada R con la recta D sería el ángulo en P, pero recordar, ese sería el ángulo que forman las dos rectas. El ángulo que forma la recta con el plano sería su ángulo complementario. Como aquí tenemos un triángulo rectángulo, el complementario del ángulo en P2, sería el ángulo en Q'2. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a resolverlo por abatimiento. Los primeros pasos serían comunes, ¿vale? Es decir, sería lo mismo. Vamos a trazar una recta horizontal y frontal para trazar desde un punto cualquiera perpendicular al plano, desde P2 perpendicular R2 a F2, desde P1 perpendicular R1 a H1. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hallar la intersección con un plano horizontal cualquiera,
que me daría ese punto Q, y ahora vamos a llamar H a la intersección con la recta vertical. Le cambio el nombre simplemente para diferenciarlo del procedimiento anterior. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué es lo que hacemos? Pues hallar la verdadera magnitud mediante diferencia de cotas. El segmento PH estaría en verdadera magnitud, en proyección vertical, sería la altura. Y esa altura, si abatimos el triángulo mediante el abatimiento como charnela de HQ, la llevaríamos perpendicular desde H1, esa distancia tal cual en verdadera magnitud. Ahí me daría la posición P abatida y simplemente uniría con Q, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos el abatimiento que me daría del ángulo complementario, recordar, no del ángulo en P, sino del ángulo complementario. Vamos a comprobar, a comparar este procedimiento con el anterior. Veremos que el ángulo que me da sería exactamente el mismo, utilizando un procedimiento u otro.